Obispos de México expresamos nuestra preocupación por diversos señalamientos que se han hecho sobre irregularidades en el proceso legislativo y sobre el contenido de modificación a diversas leyes electorales. Hay que convencer a los indecisos. Vayan por sus papás, sus viejitos y sáquenlos a votar. Y si pueden influir en ellos, influyan. La relación entre la Iglesia Católica y el Estado mexicano ha experimentado cambios significativos, episodios de tensiones y conflictos entre ambos, desde las guerras del siglo XIX hasta el restablecimiento de relaciones en 1992. Aunque México es un país con una tradición de Estado laico, la Iglesia Católica ha buscado constantemente incidir en la agenda política y social del Estado, incluso participando en eventos como la Guerra de Reforma y la Guerra Cristera. De ahí que el reciente endurecimiento del discurso eclesial podría interpretarse como un guiño a la alianza opositora a un gobierno con el que discorda y al mismo tiempo tratar de recapturar a los fieles extraviados, en particular con aquellos que simpatizan con los mismos principios que animan a los partidos de derecha. Esto explica el cambio en la relación con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sobre todo por el aumento de los fieles evangélicos, la disminución de su propia grey y el vínculo que parece existir entre algunos sectores del morenismo con las iglesias evangélicas. La cartilla moral, la defensa del INE, los matrimonios igualitarios y los contenidos de los libros de texto son algunas de las controversias que han llevado a esa confrontación. La cuestión es pensar en las posibles consecuencias de la introducción de principios religiosos en la política en un país con una tradición laica. Esto es Paren la Prensa. La participación de la Iglesia Católica en la política mexicana ha tomado un nuevo giro, marcado por tensiones y desencuentros con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Aquel mensaje de los prelados en noviembre del 2022, exhortando a rechazar la reforma electoral, refleja un claro distanciamiento y plantea cuestionamientos sobre la estabilidad democrática del país, alterar la autonomía ciudadana y la imparcialidad partidista, un agravio a la vida democrática del país, afirmando que el INE y el Tribunal Electoral son el soporte del Estado mexicano o que la reforma es claramente regresiva, fueron esencialmente las críticas de la jerarquía. En el fondo, no puede ignorarse que el mensaje eclesiástico lleva consigo un tufo cristero, porque sugirió que la reforma podría alterar el orden social. Este posicionamiento no solo destaca la influencia simbólica de la Iglesia, sino que también revela la preocupación por la posible pérdida de privilegios ante un gobierno que ha buscado una relación más equitativa con todas las iglesias, incluyendo las evangélicas. Las tensiones entre la jerarquía católica y el gobierno de la 4T no son nuevas. Desde el inicio del mandato de AMLO, la Iglesia ha expresado su inconformidad con la cercanía del gobierno con las iglesias evangélicas y su discurso progresista. La relación se ha visto afectada por temas como la estrategia de seguridad, la distribución de la cartilla moral y la demanda de perdón por los excesos en la conquista. Aquel mensaje de los obispos rechazando la reforma electoral adquiere tintes políticos al no hacer referencia a la Biblia ni a la tradición doctrinal. Este giro sugiere que la jerarquía católica ya se perfiló como un actor opositor a AMLO y la 4T. Esta situación plantea desafíos para un gobierno que, aunque moderó su ímpetu político, sigue enfrentando temas incómodos para el pensamiento conservador, como la educación, el aborto y otros derechos. Aunque el 80% de los feligreses desaprueba la participación política de la Iglesia, esta ha tomado una posición pública contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, respaldando y convocando movimientos como la quema de libros de texto gratuito o afirmando que existe un supuesto control marxista sobre la educación. El entreveramiento de la Iglesia Católica con partidos de derecha y movimientos conservadores marca un hito en la tradicional postura de no intervención política directa, tensando su relación con el gobierno de AMLO y tratando de moldear el paisaje electoral. No hay que olvidar que la conexión entre religión y política en el país
experimentó una transformación notable en las elecciones del 2018. AMLO logró conquistar a votantes religiosos, especialmente católicos, al adoptar estrategias que resonaban con sus valores y preocupaciones. Este fenómeno confirma la complejidad y la dinámica en constante evolución de la relación entre lo religioso y lo político en el contexto mexicano. El cuestionamiento persiste. ¿La Iglesia Católica se siente desplazada por otras organizaciones religiosas afines al gobierno o le preocupa perder más feligresía? Sea cual sea el motivo, parece haber marcado una postura más confrontativa, preparándose para desempeñar un papel más activo y severo en la arena política frente a la 4T. En Veracruz se repite el mismo fenómeno. Por medio del ex vocero de la Arquidiócesis de Jalapa, José Manuel Suazo Reyes, la cúpula refleja desde el inicio del morenismo una clara postura crítica hacia el gobierno estatal y diversas políticas impulsadas por el mismo. Antes de cumplirse los primeros 100 días de la administración del morenista Cuitláhuac García Jiménez, el ex vocero de la Arquidiócesis de Jalapa, José Manuel Suazo Reyes, inició una larga letanía de críticas, subrayando el aumento de la violencia y proponiendo toque de queda como medida para enfrentar la inseguridad en la capital estatal. La curia jalapeña había mostrado ya su posición política, pues días antes del inicio de los gobiernos estatal y federal morenista, enfatizó que la ciudadanía votó por una transformación positiva, no para que se pretenda robarles los valores de la vida humana, las instituciones familiares y las libertades fundamentales. A la llegada de Morena al gobierno estatal, otra era la cara de la Iglesia Católica en Veracruz. Pasó de la cohabitación con los gobiernos panistas y priistas a la confrontación y la crítica. Al inicio del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, clamó por un futuro de esperanza y optimismo, pues el flamante mandatario no dejaba de asistir a la misa dominical y recibir la comunión en compañía de los más cercanos de su gabinete. El fuerte compromiso religioso del panista hizo que congelara iniciativas como la interrupción legal del embarazo, el matrimonio igualitario y dilató el tema del aborto legal al enviarlo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al igual que al inicio del gobierno de su antecesor, el priista Javier Duarte, la cúpula católica rezaba por los gobernadores electos. Así Yunes y Duarte eran asiduos asistentes a toda clase de celebraciones litúrgicas. De acuerdo con Suazo Reyes, los gobernantes debían respetar y reconocer todas las expresiones y no retarlas o desafiarlas, porque asegura, ello contribuye a la polarización, divide al país y propicia un discurso de odio. La campaña electoral de la Iglesia arrecia su discurso intervencionista, apelando al patriotismo. Así, el arzobispo de Jalapa, Jorge Carlos Patrón Wong, convocó a votar con total libertad y concienzudamente en las elecciones federales y locales del próximo 2 de junio. Más allá del discurso cargado de epítetos patrioteros y democratizantes, es fácil ver la alineación entre la Iglesia Católica en Veracruz y movimientos conservadores, intentando influir en la agenda política y social y actuando como un brazo político de la derecha conservadora en la región. En general, el discurso de la Arquidiócesis de Jalapa condena un gobierno que considera no le es afín y representa el otro lado de la moneda. Es la misma moneda que antaño tenía por un lado al César y por el otro a Dios. Ahora parece que tiene una sola cara. Yo soy Tulio Moreno Alvarado y esto es Paren la Prensa.